No miréis en pos de vuestro corazón, decía Dios a su pueblo. El domingo pasado estuvimos viendo que el pueblo de Israel al final de las jornadas del desierto, al final de los 40 años, Dios le dijo, bueno, vayan y acampen en Sittim, que es al norte de Moab, al lado del Jordán, frente a Jericó, y prepárense para poseer la tierra que yo les doy. Y en Números capítulo 22 nos quedamos y habíamos visto que el pueblo de Moab tenía miedo de Israel, más aún porque no les habían dado permiso para pasar por su pueblo, para llegar a Sittim, porque ellos estaban viniendo de hacia el sur y tenían que pasar únicamente por Moab. Como Moab les negó el paso, ellos tuvieron que ir por el costado, lo que para mí sería el costado derecho, para ustedes el izquierdo, y se encontraron ahí con unos viejos enemigos, con el amorreo. El amorreo era un pueblo que cuando 40 años atrás, cuando Dios le dijo a Moisés, vayan, posean la tierra, y los 10 espías, excepto, o sea, de los 12 espías, 10 estuvieron en contra de obedecer la palabra de Dios. Era ese pueblo que los hombres orgullosos de Israel no obedecieron la palabra de Dios, se pusieron en contra. Primero dijeron, no iremos porque la gente que habita ahí son gigantes, somos como langosta a ellos. Entonces blasfemaron contra Dios y Dios le dijo, van a morir en el desierto hasta que el último de ustedes sea enterrado aquí, no van a entrar en la tierra. Al instante ellos dijeron, no señor, vamos a irnos. Bueno, entonces, vamos a irnos. No vayan porque yo no voy con ustedes. Igual se fueron, en contra de las ordenanzas de Dios y el consejo de Moisés. Igual se fueron. ¿Qué creen que pasó? Fueron vencidos por el amorreo. Bueno, 40 años después estamos otra vez frente al amorreo. Y ellos se acordaron de aquella vez que el pueblo hebreo vinieron con hostilidad y les atacaron. Y ahora 40 años después viene Moisés y le dice, vamos a pasar por tu tierra, no vamos a tocar nada, no nos vamos a desviar ni a derecha ni a izquierda, si rompemos o comemos algo te lo vamos a pagar. Y el amorreo reaccionó inmediatamente, no le dijo no, salieron en combate en pos de Israel. Dios le dio una gran victoria porque en esta vez Dios ya estaba con su pueblo. Le dio gran victoria, le devolvió sus riquezas porque se quedaron con todo el ganado y toda la riqueza del amorreo, eso está en el relato, y acamparon en Sittim. Y ahí comenzó nuestra historia el domingo pasado de que Balac, el rey de Moab, contrató a Balaam, ¿verdad? Un profeta que no era de las 12 tribus de Israel. Era un profeta que usaba la misericordia como fuente de ganancia. Algunos estudiosos, algunos comentaristas dicen que no era profeta, que era un adivino, un hechicero. Pero cuando yo veo aquí que Dios le habla a él en persona y le da un mensaje para que, entonces es el trabajo de un profeta. Y vimos que qué interesante cómo Dios hablaba con él, pero él tenía su mente en las riquezas. Tal es así que le pregunta a Dios, ¿puedo ir a maldecir a tu pueblo? Y Dios le dice, no vayas porque mi pueblo es bendito. Ese era el mensaje que Balaam tenía que darle a los príncipes de Balac, que vinieron a ofrecerle regalos a Balaam para que maldiga al pueblo de Dios. ¿Y qué le dijo Balaam? Dios no quiere. Distorsionó el mensaje. No le dijo Balac, ese pueblo es bendito, ese pueblo es de Dios. Era una evangelización, era para que Balac diga, ¿y quién es ese Dios que nadie puede vencer? Y así conocerle a Dios. Pero el corazón de Balaam estaba en las riquezas. La codicia cegó el mensaje. No le dio el mensaje que Dios le dijo. No, ese pueblo es bendito. Le dijo, Dios no quiere. En una segunda oportunidad vuelven a venir porque a lo mejor la ofrenda no era suficiente, el regalo no era suficiente. Entonces dice la palabra de Dios, eso estuvimos estudiando el domingo pasado, no solamente para
recordarnos, ¿verdad? Vienen con más presentes, con mucha más plata, mucho más regalos. ¿Y qué dice Balaam? Esperen un ratito, voy a consultarle a Dios. Si Dios ya le dijo no en la primera oportunidad. Y ahí pudimos ver la voluntad permisiva de Dios. Bueno, te vas a ir, pero vas a hacer lo que yo te diga. Vimos también que Balaam se despertó temprano, dice la palabra de Dios. ¿Vieron esos detalles? No se le escapa la palabra. Se levantó temprano, ansioso, preparó su cabalgadura, su asna, se fue y le despertó a los príncipes que estaban. Bueno, Yahatu. ¿Qué estaba en la mente de Balaam? ¿Qué opinan? ¿Por qué él estaba tan ansioso? Las riquezas, no estaba en el corazón de Balaam, no estaba el mensaje de Dios. Decirle a Balac: ese pueblo es bendito, ese pueblo es mi pueblo, tienen que conocerme a mí. En Deuteronomio capítulo 2 vemos lo que Dios le dijo a Moisés en cuanto a Moab. Le dijo: no te enojes con ellos porque no te dejan pasar, ni entres en combate con ellos porque son tu pariente lejano, eran descendientes de. Entonces no había motivo para haber guerra con Moab, pero el mensaje nunca le llegó. Así somos de tropiezo muchas veces para las personas. José, ¿tenés un cigarrillo? No, yo no fumo. No se fue el mensaje. Yo le dije: no fumo nomás, pero no llegó el mensaje. ¿Por qué yo no fumo? ¿Se entiende? Entonces el mensaje no le llegó a Balac. Y nos quedamos cuando el ángel de Dios se enojó con Balaam. ¿Por qué se enojó si Dios le dio permiso a que vaya? ¿Por qué se enojó? ¿Se acuerdan? 6 cosas aborrece Jehová, dice, y aún 7 abomina su alma. ¿Cuáles eran las 2 principales? Los pies presurosos a correr al mal. Balaam estaba ansioso. No pudo conciliar el sueño esa noche. Ya estaba pensando en qué cuentas pagar, qué carros comprar, y el mensaje de Dios ni ahí. Y dice: el corazón que maquina pensamientos inicuos. Esas 2 cosas estaba pisando Balaam. Y por eso el ángel le aparece en el camino. Y se salvó gracias a ¿quién? Su asna. Le salvó la vida. Corrió del ángel. Y él le garroteó al ángel, al caballo, al asna. Y le dio tanta pena al ángel que le abrió la boca, dice, y después le dice: ¿por qué? Y ahí nos quedamos en la lectura. Vamos a Números 22. Números 22, versículo 34. Lo interesante es que Balaam no se sorprendió de que un animal le esté hablando, ni de que él esté conversando con un animal. Eso no es lo extraordinario. Lo extraordinario es que cegado él estaba por la codicia. Y eso nos pasa muchas veces. Estamos conversando con el enemigo y no nos estamos dando cuenta. Nos están haciendo blasfemar el nombre de Dios y no nos estamos dando cuenta, porque en mi corazón tengo codicia. Tengo algo que quiero demasiado, que va por sobre los principios de Dios. No lleguemos al nivel de que un burro nos exhorte, de que Dios tenga que utilizar un burro para exhortarnos y mostrarnos que estamos equivocados. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. ¿Qué pasó aquí, hermanos? Nuevamente Balaam no entendía la misión. No era que el ángel no quería que él vaya. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema? O sea, se contradice la Biblia. El ángel no le iba a matar a él porque iba nomás. Es que Balaam no estaba entendiendo el mensaje. Balaam seguía creyendo que Dios no quería nomás que se vaya. Hermanos, ¿cuál era el problema? ¿Que vaya o que dé un mensaje errado? ¿Se entiende? Por eso le dice el ángel en el 35: y el ángel de Jehová dijo a Balaam: ve con esos hombres. Y después el punto y coma: pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Muchas veces nosotros no entendemos cuál es nuestra misión. Nosotros creemos que vivimos nomás, que somos creyentes nomás, que tenemos que pasar nomás por esta tierra.
y que Dios no quiere nomás que yo cometa adulterio. Porque Dios dijo, no nomás. No es porque va a destruir mi vida ni la de mi esposa. Dios no quiere nomás. Es así. Le dijo el ángel, te vas a ir, tenés que irte. Te estamos enviando para una misión, pero vas a decir lo que yo te diga. Y el 37, y Balac dijo a Balaam, vino a recibirle, ¿verdad? Y le dice, ¿no envié yo a llamarte? ¿Por qué no has venido a mí? ¿No puedo yo honrarte? ¿No puedo darte todo lo que vos querés? ¿Cuánto? Cheque en blanco, tomá, ponele el monto, papá. ¿Qué pasó? Acá podemos entender cómo es el pensamiento del mundo hacia las cosas de Dios. El mundano piensa que esto es un negocio. El mundano piensa que si ofrenda más. El mundano piensa que los pastores se hacen ricos con la ofrenda de... Los mundanos piensan que nosotros hacemos este culto para recaudar. Y eso es porque el mal testimonio de Balaam. Porque no le dijo cuando tenía que decirle no. No es cuestión de maldecir acá mi amigo Balac. No es cuestión de maldecir. Es cuestión de que ese pueblo, Dios existe, Israel, nadie puede irse. Es hora de que te arrepientas. Si eran descendientes de Elot, ¿verdad? Hay que conocerle a Dios, ¿sí o no? A que te arrepientas y vuelvas de tu camino. Pero no estaba llegando ahí. La codicia de este hombre estaba llevando por cualquier lado la situación. A pesar de la confesión vamos a leer el versículo 38. Balaam respondió a Balac, he aquí yo he venido a ti, mas ¿podré hablar alguna cosa? La palabra que Jehová pusiera en mi boca, esa hablaré. Nuevamente vemos acá una actitud pseudo piadosa, parece piadosa, pero su intención nuevamente muestra que la codicia estaba repleta en el corazón de Balaam. No mostraba espíritu de arrepentimiento, pues solo habla de desistir en acto exterior. Nuevamente dice, lo que Dios diga nomás vamos a decir. No le da otra vez el mensaje y le dice, Dios existe. A ese pueblo no le podemos tocar porque es su pueblo. Dios se glorifica en la tierra a través de ese pueblo, no por lo que hace, sino para que las naciones conozcan. El versículo 39, y fue Balaam con Balac y vinieron a Kiriat Usot, es una ciudad de Moab. Y Balaam hizo matar bueyes y ovejas, envió a Balaam y a los príncipes que estaban con él. Esto no es sacrificio todavía, esto era una farra. Ellos prepararon un banquete, una sadeada mortal para Balaam y todos los príncipes. Reunieron a todos los príncipes porque ellos creen que todo se compra, que todo tiene un precio. Así es la política, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, y se le entiende a Balac, ¿sí o no? Se le entiende perfectamente. Todo era preparado. Entonces, era cuestión de querer o no querer nomás, no de que Dios existe y que no puede ir contra sus preceptos. El versículo 41, el día siguiente Balac tomó a Balaam e hizo subir a Bamot Baal, un lugar alto. Este es un lugar geográfico, pero su nombre nos dice que en ese lugar no se hacía reunión de oración. ¿Qué opinan que se hacía ahí? Sacrificios, ritos, brujería. Fíjense, con la actitud incorrecta, en el lugar incorrecto, Dios igual le da un mensaje a Balac y a todos los príncipes que están ahí. Ahí podemos ver desde el 42 hasta el versículo, todo el capítulo 40, todo el capítulo 22 podemos ver las bendiciones que Dios le dijo a Balaam para que diga, ¿verdad? Y vamos a saltar al capítulo 23, versículo 11. Y le dice, pero espera un poco, espera un ratito. ¿Qué me hiciste? Le dice Balac a Balaam. Estamos en el 23:11. Te he traído para que maldigas a mis enemigos y he aquí has proferido bendiciones. Espera un ratito. ¿Qué pasó? Chamío, te hice una farra.
de aquello, ¿verdad? Un banquete, y te hice descansar todo, y ahora venís y me haces lo contrario. Era la oportunidad de Balaam de decirle: ese pueblo es pueblo de Dios, ese pueblo, volveos. Esa era la oportunidad. ¿Qué responde en el 12? ¿Quién me lee? ¿Qué les parece que pasó aquí? Nuevamente vemos el corazón de Balaam. Dios no quiere lo que él dice. ¿Por qué muchas veces está resaltando la Biblia esta actitud? ¿Por qué creen? Hermanos, ¿por qué creen? ¿Por qué la Biblia repite muchas veces un patrón de comportamiento humano? Porque quiere enseñarnos algo. Corazón es así. No le miremos con ojos de juzgamiento a Balaam. Vamos a mirarnos con ojos retrospectivos. Mira, así como yo soy. Dios me dice, sí, ahí está. Hay que reiniciar a veces. Bueno, vamos a pasar un poco al versículo 25 para adelantar. Entonces Balac dijo a Balaam, claro, Balac pues no entiende por qué no le está diciendo la verdad. Sigue creyendo él que era cuestión de forma, ¿verdad? Algo nomás estaban haciendo mal. Seguramente el lugar no le gustó al profeta, o era un enigma. Y así pues piensan los mundanos, ¿verdad? Ellos piensan todo cábala, ¿verdad? Mis compañeros de trabajo, ¿verdad? Los que no son creyentes, porque ganó Olimpia, se van con la misma remera que se fue el viernes para que Olimpia otra vez gane. Y ellos piensan así. Ellos se mueven así. Y le dice entonces, en el 25 estamos, Balac dijo a Balaam, ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Balaam respondió y dijo a Balac, ¿no te he dicho todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer? Hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué cosas tengo que hacer? No mirar en pos de mi corazón. Era exactamente lo que estaba mirando Balaam. Y para entender un poquitito, vamos a abrir Proverbios capítulo 3. Y podemos ver que la vida del cristiano no es solamente hacer las cosas que Dios nos dice, sino que vivirlas. Es una cuestión de actitud. Yo puedo hacer lo correcto con una motivación incorrecta y se te tiene por pecado. Proverbios capítulo 3. Y Dios nos habla así. Balaam tenía que entender esto y dice, hijo mío, mira cómo nos habla como un padre a su hijo, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Medias verdades aquí no entran. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios, que es lo más importante, y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, confía en Dios de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Cuando Dios te dice no, es no. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de Balaam, es mejor que la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas. Y ¿sabes qué, Balaam? ¿Sabes qué, José Ortiz? Todo lo que puedas desear no se puede comparar a ella. Larguras de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que ella echan mano. Bienaventurados son los que la retienen. José, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. ¿Por qué dudar de él? Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocíos los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. ¿Cómo era el título de nuestro mensaje?
no miréis en pos de vuestro corazón. Sigue diciendo, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, como hizo Balaam. Quédese acá un ratito, él quería. Y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Hermanos, Dios puede maldecirnos. Nosotros nos maldecimos. Acá Dios nos dice que Él bendice la casa de los justos. ¿Y a quién maldice Dios? La maldición de Jehová está en la casa del impío. Este principio Balaam no estaba entendiendo. Dios no puede ir contra sí mismo. Dios tiene para nosotros sola y únicamente bendiciones. Pueden haber tormentas, pueden haber crisis, pero eso va a traer bendiciones. El pueblo de Dios se quedó sin ganado, sin plata en el desierto. Pero en la primera crisis que hubo, ¿qué pasó? Se llenaron de ganado y de plata. Y ahí encontramos, todas las cosas ayudan a bien, ¿cómo dice? A aquellos que conforme a su propósito son llamados. Vamos a volver a Números 24. Vamos a volver a Números 24. ¿Cómo termina la misión de Balaam? 24:1. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, ¿qué dice? Coma, como la primera y la segunda vez, a buscar su consejo. La primera vez, Señor, bueno, ¿qué tengo que decir? Y decir esto. Ok, se fue y dijo esto. La segunda vez se fueron a otro lugar, porque cuestión del lugar pues era el tema. ¿Qué tengo que decir, Dios? Y bueno, vas a decir esto. Y se fue y dijo esto. La tercera vez, ¿qué hace este individuo? ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Ya no fue junto a Dios. ¿Cuál era su intención, hermanos? Vamos a ver si somos honestos. ¿Qué iba a hacer él? Es más, hace una jugadita ahí tipo amague en el fútbol, ¿verdad? No puso su rostro hacia el desierto, dice. Quiso dejarle en offside a Dios, ¿verdad? Lo que iba a hacer él, no consultó, ya no le pidió lo a Dios. Lo que él iba a hacer es, iba a proferir maldición directo. Hizo guau que miró hacia el desierto y después miró hacia Israel como para maldecir ya a Israel. Pero ¿qué pasó? Vamos a ver qué pasó. Y alzando sus ojos, vio a Israel. Primero miró hacia el desierto y alzando sus ojos vio a Israel alojado en sus tribus. Y ahí hace un punto y coma. Cuando él iba a decir maldiciones, ¿qué pasó? El Espíritu de Jehová vino sobre él. Silencio. A estas alturas Balaam ya fue rebelde. Ya no le importaba más. Muchas veces pensamos, ¿cómo es lo que llegamos? ¿Cómo es lo que hermanos pueden llegar? Primero se apartaron de la iglesia y ahora sí que ya están metidos. Y hay algunos que están metidos en ocultismo, hermano. ¿Cómo puede ser que lleguen a ese nivel? Y acá está. Vimos todos los pasos. ¿Cuántas veces Dios le dijo el mensaje? Pero su corazón era obstinado. Y el Espíritu de Dios habló por él. Ciertamente el don del profeta reposó sobre él, a pesar de varios oráculos con respecto al pueblo de hebreo. Pero los autores bíblicos en ninguna parte lo llaman profeta. En el versículo, en el 24:4 habla que Dios le habló y él está hablando sobre el omnipotente, y el 16 también. Dijo, el que oyó los dichos de Dios
El que vio la visión del Omnipotente. Está hablando de él mismo. Imagínate, hermano. Era una persona que tendría que haber sido privilegiada, ¿verdad? Hermano, los pastores no pueden caer. Y acá podemos ver a alguien, mira, tuvo la visión del Omnipotente, vino a hablar con él. Él hablaba el mensaje de Dios. ¿Y después qué pasó? En el 24 dijo, en el 16 dijo, el que oyó los dichos de Jehová, estaba hablando por él mismo, y el que sabe ciencia del Altísimo, conocedor de Yacutoni, conocedor de la palabra de Dios. ¿Y cómo picó Dios? ¿Verdad? ¿Qué pasó? Quiere decir, esto nos enseña y nos dice la Biblia que somos frágiles, que yo tengo que cuidarme, que yo tengo que apartar mi corazón de la codicia, tengo que volver a leer Proverbios 3 y tengo que ver que no es una cuestión de no hacer nomás, sino de actitud también. Por eso Jesús dijo, ustedes dicen, no adulterarás, pero yo os digo, cualquiera que codiciar en su corazón, ya adulteró. Ahí puedo entender lo que está impregnado en este mensaje. Porque yo a lo mejor no adultero nomás, porque no hay que adulterar, pero en mi corazón está el adulterio. ¿Se entiende? Por eso el Señor Jesús dijo eso. Entonces hay una cuestión acá más profunda. En el versículo 25 vemos tristemente cómo termina Balaam. Entonces se levantó Balaam y se fue. Se pichó, ¿verdad? Y volvió a su lugar. Y también Balac se fue. Se quedó sin el pan ni la torta. Pero después él tiene una idea maquiavélica. Vamos a entrar en la parte 2. Tenemos 15 minutos, vamos a adelantar. No miréis en pos de vuestro corazón, parte 2. Esta tendríamos que haber terminado hoy, ¿verdad? Pero vamos a Deuteronomio, capítulo 22. Deuteronomio 2, versículo 26. Y acá Moisés mismo nos relata el mismo contexto que estábamos hablando. Vamos a pasar a otra escena nomás. Nosotros estábamos del lado de la misma historia, solo que en diferentes escenas, como esas novelas, ¿verdad? De repente es una escena y después vamos a otra escena. En el mismo contexto estamos. Esto estaba pasando en Moab, ¿verdad? Todas estas cosas estaban pasando con Balaam, que Balac, que esto, que el burro que le habló. Pero en el mismo momento, ¿qué estaba pasando en Sittim? Donde estaba la congregación del pueblo de Israel. Y eso nos está contando Moisés de él mismo, de autor mismo. Dice el Deuteronomio 2:26, y envié mensajeros desde el desierto de Cademot a Sehón, rey de Hesbón. Esto es el amorreo, con palabras de paz, diciendo, pasaré por tu tierra por el camino iré sin apartarme ni a diestra ni a siniestra. La comida me venderás por dinero y comeré. El agua también me darás por dinero y beberé. Solamente pasaré a pie. Como hicieron conmigo los hijos de Esaú que habitaron en Seir, ¿verdad? Los moabitas, porque habían algunos moabitas que sí le dejaron pasar por su patio, ¿verdad? Para que puedan ir hacia el amorreo, que habitan en Ar, hasta que cruce el Jordán a la tierra que nos da Jehová nuestro Dios. Aquí Moisés nos cuenta que se fueron a pedirle permiso al amorreo para llegar a Sittim. Mas Sehón, rey de Hesbón, no quiso que pasemos por el territorio suyo, porque Jehová, tu Dios, había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano, como hasta hoy. Y me dijo Jehová, he aquí, yo he comenzado a entregar delante de ti a Sehón y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. Y nos salió Sehón al encuentro y todo su pueblo para pelear en Caasa. Mas Jehová nuestro Dios los entregó delante de nosotros y los derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Tomamos entonces todas sus ciudades, destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres, niños, y no dejamos ninguno. Solamente tomamos para nosotros los ganados, los despojos de las ciudades que habíamos tomado, desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en el valle, hasta Galaad. No hubo ciudad que escape de nosotros. Todas las entregó Jehová
nuestro Dios es nuestro poder. Solamente de la tierra de los hijos de Anón no llegamos, ni a todo lo que está en la orilla del arroyo de Jaboc, ni a las ciudades del monte, ni al lugar alguno que Jehová nuestro Dios había prohibido. Estamos entonces en la escena, mientras que lo otro ocurría acá, esto estaba ocurriendo en Sittim, ¿verdad? Ahora, como dije ayer entre los jóvenes, quiero hacer un paréntesis, ¿verdad? Un paréntesis y que me llamó la atención y ayer estuve compartiendo con ellos. Dice en el versículo 28, la comida me venderás por dinero y comeré, el agua también me darás por dinero y beberé. Si nos fijamos en el versículo 6 de Deuteronomio, Dios le estaba diciendo exactamente estas cosas. ¿Quién me lee? Qué interesante. Las instrucciones de Dios no eran belicosas. Las instrucciones de Dios es vayan, pidan permiso como corresponde y ¿saben qué, chicos? Paguen su comida. Dios no quiere, hermanos, esto es para un mensaje para nosotros. Dios no quiere que nosotros seamos gravosos para nadie. Nosotros estamos acostumbrados a que la iglesia pague por mi campamento. Nosotros estamos acostumbrados a que el hermano pague mi almuerzo. Paguen. Fíjense, vamos a leer por el siguiente versículo. El siguiente versículo, el 7, ¿me puedes volver a leer, joven? Me hace acordar de Jesús cuando dice, ¿saben qué? ¿Vieron todas las aves que están por ahí? Le dice, ¿quién las alimenta? Le dijo Jesús. Padre las alimenta. ¿Y saben qué? Ninguno se cae sin que Dios permita. ¿No valéis vosotros mucho más? Dios sabe nuestra necesidad. Dios no quiere que nosotros seamos miserables. Dios dice que prospera el trabajo en nuestras manos. Nos da para que nosotros compremos nuestra comida. Y no que seamos avaros. Lo mío es mío y tu sándwich compartimos. Es feo. No es de Dios. Es más, hermano. Vamos un poco a Salmos capítulo 37, versículo 21. Hay un principio que tenemos que entender, hermanos. Acá hay un principio que da las características de un inconverso y las características de un hijo de Dios. A ver, ¿quién me lee? Muy bien, vamos a analizar un poquitito. ¿Cuál es la característica del impío? ¿Cuál es su costumbre? Juan, préstame por un 100,000. En mi mente, si Dios quiere, te va a devolver. ¿Y cuándo me va a devolver? Y fin de mes, pero no te dice de qué mes. El próxima semana, pero en su mente es la próxima Semana Santa, ¿verdad? Esa es la característica del impío. El cristiano no tiene la costumbre de préstame. Si Dios te da. Es una mala costumbre. Está en la palabra de Dios, hermano. Nosotros acá sacamos principios. ¿Y qué dice la segunda parte? ¿Cuál es la característica del creyente, del justo? No dice, devuelve lo que prestó. No dice ahí. ¿Qué dice? Tiene misericordia y presta. Da, dice ahí, pero presta. Y nosotros decimos, y viro y te ve, hermano. O un ojo de su escuela, ¿verdad? ¿Saben qué? No es viro, él es creyente, porque él tiene misericordia y presta. Esa es la característica del creyente. Es más, Jesús nos dijo, si alguien te pide prestado, dale. Tenemos que hacer patente esto en nuestras vidas. Se está yendo el tiempo. Voy a cerrar mi paréntesis, no era nuestro tema, pero me llamó la atención en este contexto, ¿verdad? Bueno, vamos a entrar en el mensaje para el próximo domingo. Tengo 5 minutos. Números 25. Cambiamos de escena. El mismo tiempo, el mismo contexto, pero en otro lugar geográfico estamos ahora. ¿Verdad? La misma. Números 25, 1 al 3. Moraba Israel en Sittim. Sittim está frente a Jericó, al otro lado del Jordán. El punto clave donde el pueblo de Israel tenía que entrar a poseer la tierra que Dios le prometió. ¿Verdad? Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaron al pueblo a sacrificar a sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor. Acá la palabra de Dios le mete a un nuevo personaje en la Biblia. Baal Peor. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. A quedarnos ahí. ¿Qué pasó? Hermanos, los varones,
hermanos varones, ¿qué tal si te invitan a un asado? Primero lo asadazo, asado Benítez. Llámale todos los asados, el mejor asado del país, la mejor churrasquería, todo pago, gratis. Y encima van a estar modelos que tienen que pagar un voto a su Dios y tienen que entregar su cuerpo en sacrificio a su Dios y necesitan que vos le hagas el favor. ¿Qué pasaría? Ya veo ya los muchachos haciendo cálculos. No, yo no le voy a adorar a su Dios, ¿verdad? Y asado gratis. Y además nadie va a ver, ¿verdad? ¿Qué va a pasar, hermano? Eso vamos a dejar para el próximo domingo. Hay varios artículos en internet sobre este antiguo y vigente Dios. Vigente digo porque hasta hoy está. De muchos pueblos, culturas. En la actualidad se ven muchos de estos aspectos repetitivos, pero con otros nombres nomás. Aunque en eso no nos vamos a ocupar de este estudio. Nosotros nos vamos a estudiar acá Baal Peor. No es nuestro estudio. Estaba hablando de no miréis nuestro corazón. Ante la problema, a veces le culpamos a Satanás, tienen la culpa. No, ese es su trabajo, ¿verdad? No hay manera de saber si Baal Peor era el mismo que los otros Baales, ¿verdad? Los cuales hay varios en la Biblia. Y este era uno del monte de Peor. Lo que sí tengo certeza, hermano, es que el mismo Satanás está detrás de todos esos Baales, ¿verdad? Y muchos comentaristas especulan que el culto a Baal Peor es muy licencioso. ¿Qué significa eso? Que es atrevido, disoluto, carece de moralidad, especialmente en lo que se hace referencia al aspecto sexual, como el carnaval. Qué interesante, ¿verdad? En su encuentro con Baal Peor, los israelitas fueron ligados por sus deseos carnales. Es frecuente esta manera en que el enemigo trabaja con nuestras vidas. Él trata de encontrar nuestros puntos débiles y luego ataca con tentación hasta que logre su objetivo. El caso de los israelitas, ellos fueron cautivados por la lujuria, ¿verdad? En las hijas de Moab, quienes adoraban a falsos dioses. En hebreo la palabra era senaj, significa cometer adulterio, idolatría y fornicación. Ese era el sacrificio que ellos tenían que hacer, según el diccionario de Strong. Baal Peor usa uno de los más antiguos engaños contra las debilidades de la carne, el deseo sexual humano. Vamos a seguir hablando de esto y vamos a ver qué pasó en este relato apasionante realmente. A mí me apasiona, ¿verdad? Y vamos a ver qué pasó ahí. ¿Qué sucedió ahí? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Nos ponemos en pie?